Bueno, yo me llamo Jesús Benítez, soy de FOL y la oposición he sacado un 8,3 y con el concurso un 7. Yo tenía muy poco tiempo de servicio, entré en una bolsa extraordinaria en Castilla-La Mancha, empecé en noviembre 3 meses en Toledo y luego después 2 meses en Ciudad Real. Eso en cuanto a tiempo de servicio. Y de méritos tenía otra carrera, tenía otra licenciatura además de Derecho y un doctorado. Pues considero que iba muy bien preparado para el resultado realmente a lo mejor de la primera prueba porque mi tribunal fue muy bajito. De hecho yo fui la segunda nota del tribunal y me pusieron un 7,3 en tema y práctico. Pienso que sí, que iba mejor preparado de lo que finalmente el resultado ha sido, pero bien contento, ¿no? Al final contento porque ha salido plaza. Yo me decidí por Tecnozubia porque una compañera de la otra carrera, que era Historia, se presentó aquí y la aprobó. Y entonces me la recomendó por junio del año pasado. Vine, me apunté y empezamos el día 4 de julio. La metodología que se utiliza aquí en Tecnozubia me parece muy acertada, las clases son largas, por tanto dedican y permiten muchísima opción. En el caso en concreto con FOL, las 2 primeras horas, bueno, quizás hasta el descanso, hora y media más o menos, dedicábamos a parte más de legislación, más de leyes, un poco ponernos en el contexto donde nos situábamos, que todos venimos de fuera y el mundo de educación es un poco difícil. Después del descanso sí que dedicábamos un poco a lo que era toda la parte práctica, en nuestro caso en concreto son 4 bloques, orientación, economía, prevención y tema de derecho y nómina. Y la última parte, quizás la última hora de clase, pues a exposiciones, tanto de los temas al principio como de programaciones y unidades didácticas ya cuando se acercaba más el mes de junio. Pues he sido de las dos, he sido alumno, empecé como alumno presencial, porque yo soy de aquí de Granada, y bien, genial, realmente las clases se piden de una forma mucho más amena, y cuando me marché a Toledo pasé a ser alumno online, aunque venía de vez en cuando. Como online, bien, porque realmente el sistema funciona muy bien, quizás para el tema de práctica es muy fácil, porque la pizarra se queda todo el tiempo, incluso puedes capturarla, por tanto te puedes quedar con ese apunte. Me gustan las dos opciones realmente. ¿Por cuál me quedaría? Pues realmente con la presencial por el compañerismo, más que realmente a lo mejor online, porque estás en casa, estás tranquilo. Me gustan, realmente las dos opciones han sido buenas, fáciles, igual de fácil seguir, tanto en clase como presencial, porque realmente el sistema tecnológico funciona bien. Raimundo, desde el primer día que nosotros llegamos a clase, nos dio muchísimas técnicas de cómo afrontar, ya no solamente el examen en junio, sino cómo afrontar el día a día, desde que empezábamos con un tema totalmente nuevo hasta realmente cómo afrontar las prácticas. ¿Pauta a la hora de nerviosismo? Sí. ¿Pauta a la hora de cómo hacer las actividades? También. ¿Pauta a la hora de cómo afrontar un tema? Sí. Cuando uno empieza en este mundo nuevo, en el que viene de la carrera a lo mejor, o de otro tipo de cosas, de memorizar todo desde la primera a la última letra, pues es complicado. Pero sí que es cierto que él te da las pautas para cómo afrontar una oposición de este tipo, que no es fácil, porque al final es un a uno, ¿no? Entonces sí que es cierto que más que pautas del examen, que sí que fueron al final, me quedaría con esas pautas iniciales desde el mes de junio del año pasado, de cómo tranquilamente ir afrontando pues, ese proceso de oposición, que es una maratón, ¿no? Que no es un examen de un mes, sino al final muy largo. Me quedaría con eso. Entonces luego sí que es cierto que a finales de mayo, sí, mitad de mayo, finales de mayo, ya comenzábamos a hablar un poco cómo afrontar el examen de oposición, ¿no? Al final también cada tribunal es un mundo, entonces realmente nos dijo cómo podía ser realmente los tribunales. Por ejemplo, en mi tribunal en concreto, pues no nos dejaron salir al baño, una cosa que a lo mejor no concebías, pero bueno, realmente como tienes tus pautas y sabes lo que tienes que hacer, pues sí que vas tranquilo. Lo que sí que es cierto que sí que nos decía, y que sí que es cierto que a mí me ha funcionado, la seguridad. Si yo me sé esto, me lo sé, y me lo sé más que el tribunal, o mejor que otro compañero que yo no conozco, ¿no? Que puede ser mi enemigo. Y tener la seguridad y la garantía de que tú te lo sabes sobre el resto, pues eso al final es una ventaja, hay una garantía de aprobado, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me ha ido muy bien, ¿no? Y que eso gracias a Raimundo, la verdad es que se lo agradezco. Vale, el trato con Raimundo, con el preparador, genial, de 10. Es decir, además yo se lo dije, no porque esté aquí, se lo dije cuando terminó todo y se lo he dicho en varias ocasiones, que mil gracias, porque además yo me marché fuera, entonces era un poco más difícil porque cada vez había más alumnos y cada vez requerían más de él. Era 24 horas y yo recuerdo que a veces a las 7 de la mañana llegaba un email y yo decía, pero este hombre no descansa. Es decir, el trato con él, la dedicación que él tiene 24 horas, chapó, es decir, yo no puedo tener ninguna queja, al contrario, se lo decía, mil gracias, porque si no es por ti que te encuentras tan perdido. Con el tema de administración, pues mejor imposible, ¿no? Porque además a mí me hicieron los cambios muy rápidamente, me fui de online, me hicieron los cambios, me llegaban los temas a casa en tiempo y forma, cualquier tipo de problema con el sistema informático llamaba, se solucionaba, y bueno, y genial, ¿no? La verdad es que sí, sobre todo con las chicas, que es con las que más hablamos. Pues yo estoy muy satisfecho con Tecnozubia,
Incredulidad al principio, pues sí, bastante, ¿no? Porque yo venía también de otra carrera, en fin, no pensaba que podía ser tan necesaria. Básica, sí, cada vez más necesaria también lo pienso, ¿no? Esto es muy difícil al final, es un temario que está publicado en el BOE y que o tienes a alguien que te orienta y que te ayuda, perfecto, ya no solamente por el temario, que te coge los temas y te los puedes hacer tú de un manual, sino la parte sobre todo de la parte oral, la programación y unidad didáctica. Si no tienes a alguien que haya pasado por aquí, que tenga experiencia y que sepa cómo afrontar esto, totalmente perdido, sí, la recomendaría 100%. Sí, a ver, cuando yo me fui a La Mancha, que fue por bolsa extraordinaria, yo no tenía ni idea de esto, yo acababa de empezar a prepararme FOL, y yo recuerdo que me fui a La Mancha y cuando yo llegué al destino en concreto, que era un profesor que no se había incorporado nunca, pues nos pedían una programación, ¿no? Y yo no tenía ni idea porque estábamos hablando del mes de finales de octubre, cosas así. Y recuerdo que Raimundo me mandó una, no 5. Entonces yo recuerdo que ese día yo dije, joder, ¿no? Es decir, perdón la palabra, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que aún no nos conozca, que aún no sepa nada y te lo está dando todo, ¿no? Absolutamente todo. Y sí que tuve otra cosa que ocurrió, por ejemplo, cuando yo hice el cambio de mudanza de Toledo a Ciudad Real, yo aquí olvidé, fue culpa mía, olvidé decirle a las chicas que me habían mudado. Entonces, claro, llegaron los temas a Toledo y fue, es decir, creo que ni 24 horas que tenía los temas de nuevo en casa y me gustó, ¿no? Me gustó la rapidez, ¿no? Y la rapidez que fue culpa mía, además, y recuerdo que las chicas se reían. Have you all seen your meat?